Cuando mi esposo me pisó la rodilla y me rompió la pierna, le dije una palabra en voz baja a mi hija de 6 años. Ella puso el conejo en el porche y marcó: «Abuelo, mamá parece que se va a morir». Toda esposa necesita escuchar esto. Había estado nevando durante 3 días seguidos cuando mi esposo decidió romperme la pierna. Recuerdo el sonido exacto que hizo. No un chasquido como en las películas, más bien como una rama húmeda cediendo bajo demasiado peso. Mi propio grito llegó medio segundo después, como si mi cuerpo necesitara tiempo para asimilar lo que le acababa de suceder. Era el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. El árbol de nuestra sala estaba iluminado con esas cálidas luces blancas que yo había insistido en tener, las mismas por las que había discutido con él en la ferretería en noviembre porque él quería las más baratas de colores. Gané esa pelea. Perdí casi todas las demás en nuestros 7 años de matrimonio, pero gané esa. Las luces eran hermosas. Se reflejaban en el suelo de madera en pequeños charcos dorados, y yo miraba uno de esos charcos mientras intentaba recordar cómo respirar. Mi hija estaba arriba, de 6 años, en su habitación, supuestamente dormida. Pero probablemente no lo estaba, porque había estado rebotando por las paredes toda la noche esperando a Papá Noel. Se llama Papi. Era lo único que me impedía desmayarme. La idea de que me escuchara, de que bajara las escaleras y viera a su madre en el suelo, era lo único a lo que mi cerebro podía aferrarse. Permítanme retroceder. Me llamo Larkin. Tengo 31 años. Crecí en un pequeño pueblo de Vermont donde mi padre era dueño de la única ferretería de Main Street y mi madre enseñó segundo grado durante 40 años antes de fallecer. Conocí a mi esposo. Lo llamaré por lo que era, mi esposo, porque su nombre ya no merece estar en mi boca. Lo conocí en una cafetería en Burlington cuando tenía 23 años. Él estaba terminando su MBA. Yo trabajaba como mesera mientras descubría que quería hacer con un título en Historia del Arte que nadie parecía necesitar. Él era encantador en ese entonces, o al menos eso me dije a mí misma durante mucho tiempo. Creo que ahora lo que realmente era atento. Hay una diferencia. El encanto te hace sentir bien. La atención te hace sentir observado. Pero cuando tienes 23 años y estás sola y nunca te han mirado así antes, aún no sabes la diferencia. Nos casamos 8 meses después de conocernos. A mi padre no le agradaba. Lo recuerdo, aunque pretendí no darme cuenta en ese momento. Mi papá tenía una forma de quedarse callado alrededor de la gente en la que no confiaba. No grosero, solo callado, observador. La forma en que un cazador se queda callado en el bosque. Mi esposo consiguió un trabajo en Connecticut después de la boda en una firma de capital privado donde usaba trajes caros y llegaba a casa oliendo a las oficinas de otras personas. Nos mudamos a una casa colonial en 3 acres en un pueblo con demasiados campos de golf. Intenté hacer amigos. Intenté iniciar un pequeño negocio vendiendo marcos antiguos restaurados en línea. Él lo cerró en menos de un año. Dijo que era vergonzoso para él, su esposa vendiendo cosas en internet como una vendedora de mercadillo. Cerré la tienda. Me dije a mí misma que estaba eligiendo mi matrimonio. Eso es lo que me dije a mí misma. Papi llegó cuando tenía 26 años. El embarazo fue difícil. Él no fue a la mayoría de las citas. La noche que me puse de parto, él estaba en una cena de trabajo y no contestó el teléfono durante 3 horas. Mi padre bajó de Vermont en una tormenta de nieve para estar en el hospital. Fue la primera persona en sostenerla después de mí. Las cosas empeoraron después de que nació Papi, pero no todo de una vez. Eso es lo que la gente no entiende sobre este tipo de cosas. No sucede todo de una vez. Sucede como el daño por agua, no lo notas hasta que el techo ya se está hundiendo. La primera vez que me golpeó, Papi tenía 11 meses. La había dejado comer un trozo de su pastel de cumpleaños sin preguntarle. Esa fue la razón, un trozo de pastel. Me abofeteó en la cara en la cocina y luego lloró, y luego me abrazó y se disculpó durante 1 hora. Dijo que su padre le hacía lo mismo a su madre y que se odiaba a sí mismo por ello. Dijo que nunca volvería a suceder. Sucedió de nuevo 4 meses después. Para cuando Papi tenía 3 años, había aprendido a peinarme de maneras que cubrían los moretones cerca de la línea del cabello.
Había aprendido cuáles de mis camisas de manga larga tenían puños que se mantendrían abotonados durante las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros. Aprendí a disculparme antes que él porque si me disculpaba primero, a veces lo dejaba pasar. Lo que no había aprendido, lo que no me permitía aprender, era que esto eventualmente me iba a matar. Mi padre lo vio. Sé que lo hizo. Nunca dijo nada, no directamente. Pero cada vez que venía a visitarnos, observaba a mi esposo de la misma manera que solía observar a los hombres que entraban en su tienda con los precios mal marcados. Y cuando se iba, me abrazaba un poco más de lo debido. Y me susurraba algo al oído de lo que nunca le conté a nadie hasta mucho después. Me susurraba, si alguna vez me necesitas, llama. De día o de noche, llama y estaré allí antes de que el teléfono toque el gancho. Siempre me reía. Siempre decía, papá, estoy bien. No estaba bien. Lo que cambió todo, lo que le hizo decidir romperme la pierna un martes por la noche, 2 días antes de Navidad, fue un nombre, el nombre de una mujer. Lo encontré en un extracto de tarjeta de crédito que había llegado a casa en lugar de a su oficina, lo cual era inusual. Era de un hotel en Stamford, una reserva fija todos los jueves durante los últimos 14 meses. Lo confronté al respecto. Estúpida, estúpida, estúpida. Debería haberlo sabido. Lo había sabido durante años. Pero algo en mí se había soltado esa semana. Tal vez era la Navidad que se acercaba. Tal vez era papi en la mesa de la cocina preguntándome por qué papá nunca iba a los eventos de su escuela. Tal vez simplemente ya no podía soportarlo más. Él no lo negó. Esa fue la parte que me sorprendió. Me dijo que ella se llamaba Renley. Me dijo que tenía 26 años. Me dijo que era analista en su firma y que estaba enamorado de ella, y que había estado planeando decírmelo después de las vacaciones. Luego me dijo que si intentaba quitarle a papi o sacar un solo dólar de cualquier cuenta, se aseguraría de que nunca volviera a ver a mi hija. Le pregunté qué quería decir. Él sonrió. Eso es lo que nunca olvidaré. Él sonrió de la misma manera que solía sonreírme en esa cafetería en Burlington 8 años antes y me dijo, Larkin, no tienes idea de lo que soy capaz. Eso fue el martes por la mañana. Para el martes por la noche, había hecho una llamada telefónica, solo una, a mi padre. No le conté todo. Solo dije, papá, creo que necesito ayuda. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y luego dijo, ¿estás en un lugar seguro ahora mismo? Dije, está en el trabajo. Él dijo, escúchame con mucha atención. Quiero que hagas 3 cosas. ¿Estás escuchando? Dije, sí. Él dijo, primero, quiero que guardes una pequeña libreta en algún lugar donde solo tú puedas encontrarla. Esta noche, anota cada número de cuenta que puedas encontrar, cada contraseña. Cada caja de seguridad. Toma fotos de cada documento importante y envíatelas por correo electrónico a una dirección que él no conozca. Haz un nuevo correo electrónico si es necesario. Usa la biblioteca pública si es necesario. Dije, está bien. Él dijo, segundo, quiero que le enseñes algo a papi. Un código. Algo que pueda hacer sin que él se dé cuenta. Algo que ella haría de todos modos. Por ejemplo, ¿tiene un peluche? Dije que tiene un conejo. Duerme con él todas las noches. Lo llama señor Hopkins. Él dijo, perfecto. Le enseñas que si mami alguna vez se lastima, alguna vez, aunque sea un poquito. Va a bajar al señor Hopkins y lo va a poner en el porche delantero. Eso es todo. Solo pon el conejo en el porche. Dile que es un juego. Dile que es nuestra señal secreta. No lo hagas aterrador. Hazlo como una búsqueda del tesoro. Para entonces estaba llorando. Le pregunté cuál era la tercera cosa. Él dijo, ¿tercero? Memoriza mi número de teléfono celular, no el número de la casa, mi celular. Y le enseñas a papi a marcarlo. Solo esos 10 números. Haz que practique todos los días hasta que pueda hacerlo dormida. Y le dices que si alguna vez ve a mami herida y no puede comunicarse conmigo, que marque esos números y me diga dónde está.
Eso es todo. Él dijo, Larkin, te amo. Te vamos a sacar de ahí, pero va a llevar unas semanas. Tienes que tener cuidado. ¿Puedes tener cuidado? Dije, sí. Él dijo, voy a ir contigo, no a la casa. Voy a conseguir un lugar cerca. Estaré a 20 minutos de ti para el jueves. No me verás, pero estaré allí. Le enseñé a papi el juego del conejo el miércoles por la mañana. Hice que sonara como el mejor juego del mundo. Le dije que era un secreto entre ella y el abuelo, que al abuelo le encantaba recibir pequeñas señales como esta de su niña favorita. Le encantó. Practicó poner al señor Hopkins en el porche como si estuviera actuando en un espectáculo de Broadway. Practicó marcar el número de mi padre en el viejo teléfono fijo de la cocina, el que mi esposo nunca usaba. Lo memorizó en 2 horas. Los niños de 6 años te sorprenderán. Empecé el cuaderno el miércoles por la noche después de que él se durmiera. Encontré cosas que no sabía que existían, una segunda cuenta corriente solo a su nombre, una caja de seguridad en un banco del que nunca había oído hablar, correos electrónicos a un abogado que nunca había conocido sobre algo llamado acuerdo posnupcial. Había un borrador. Él había escrito mi nombre en él pero nunca me había pedido que lo firmara. El martes por la noche había sido la confrontación sobre la aventura. El miércoles, había hecho lo que mi padre me dijo. El jueves, llegó a casa temprano. Eso fue lo que me asustó. Él nunca llegaba a casa temprano. Nunca. Pero el jueves, 23 de diciembre, llegó a casa a las 4 de la tarde, y ya estaba borracho. Y tenía una pequeña bolsa en la mano de una joyería que reconocí. Dejó la bolsa en el mostrador de la cocina. Me miró. Dijo, quiero que sepas que le compré algo para Navidad. No dije nada. Dijo, quiero que sepas que te voy a dejar, y quiero que sepas que ya he movido la mayor parte del dinero. Anoche, mientras dormías, ¿te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Sí me había dado cuenta. Tenía fotos de los extractos anteriores en mi nueva cuenta de correo electrónico en un servidor al que él no podía acceder. Pero no dije eso. Él dijo, me voy a llevar a papi conmigo. Fue entonces cuando cometí un error. Me había mantenido tan bien. Había sido tan cuidadosa. Pero cuando dijo eso, algo se rompió en mi pecho y dije, sobre mi cadáver. Él se levantó. Se acercó a mí muy lentamente y me agarró del pelo. Me gustaría contarles lo que sucedió a continuación de la manera ordenada en que se cuenta una historia, pero no sucedió de manera ordenada. Sucedió en destellos. El mostrador de la cocina contra mi cadera. Su mano en mi pelo. El sonido de algo, un vaso, creo, golpeando el suelo. Mi propia voz, mucho más pequeña de lo que esperaba que sonara, diciendo su nombre, diciendo, por favor. Vi a papi en la parte superior de las escaleras. Solo por un segundo, tenía al señor Hopkins bajo el brazo. La miré a los ojos. Solo por un segundo, le dije en voz baja, Porche. Ella se dio la vuelta y desapareció. Me arrastró a la sala. Me tiró al suelo junto al árbol de Navidad, el de las luces blancas por las que había ganado la discusión. Estaba gritando cosas que ahora no recuerdo. Creo que ya me había ido a otro lugar dentro de mi cabeza. Estaba mirando los reflejos dorados de las luces en el suelo, y pensaba con mucha calma que necesitaba mantenerlo en esta habitación. Necesitaba mantener su atención en mí. Necesitaba darle tiempo a papi. Me pateó en las costillas. Me encogí. Me pateó en la espalda. Me encogí más. Me agarró la pierna y la retorció, y pisó con fuerza mi rodilla. Ese es el sonido del que les hablé, la rama húmeda cediendo. Lo escuché antes de sentirlo. Luego llegó el dolor, y era tan grande que ya no parecía dolor. Se sentía como si toda la habitación se hubiera vuelto blanca. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido 10. Cuando recuperé la visión, él estaba de pie sobre mí con su teléfono en la mano y le estaba diciendo algo a alguien. Creo que a ella, a Renley, y se estaba riendo. En realidad, se estaba riendo. Entonces oí la puerta principal. Él no la oyó al principio.
Todavía estaba al teléfono, pero yo la oí. Oí el suave clic al abrirse y el aire frío entrando, y el pequeño sonido de pequeños pies descalzos en el porche, y el pequeño sonido de algo que se dejaba, el señor Hopkins. Entonces oí el teléfono de la cocina siendo levantado del gancho. Lentamente, con cuidado, como si estuviera conteniendo la respiración de la forma en que le enseñé. Oí 6 pequeñas pulsaciones de botones. Oí 4 más. Oí su voz. Ella dijo, abuelo, soy yo. Mamá parece que se va a morir. Está en el suelo y no se levanta. Hizo una pausa, escuchando. Dijo, puse al señor Hopkins en el porche como dijiste. Hice el juego. Hizo una pausa de nuevo. Dijo, papá está aquí. Está haciendo sangrar a mamá. Fue entonces cuando mi esposo la oyó. Se dio la vuelta. Su cara cambió. Empezó a caminar hacia la cocina. Papi dijo al teléfono, abuelo, date prisa. Y luego hizo algo que he repetido en mi cabeza 10.000 veces. Hizo algo que ningún niño de 6 años debería tener que hacer. Dejó el teléfono muy suavemente en el mostrador de la cocina, dejando la línea abierta, y caminó con su pequeño camisón y sus pequeños pies descalzos hacia la sala. Pasó junto a su padre. Se acercó a mí. Se tumbó a mi lado en el suelo. Puso su pequeño brazo sobre mi pecho. Dijo, está bien, mami. El abuelo viene. Mi esposo se detuvo. Les diré hasta el día que me muera, no sé qué lo detuvo, pero se detuvo. Se quedó allí en la puerta de la sala con su teléfono todavía en la mano y miró a su hija tendida junto a su madre rota, y algo pasó por su rostro que no pude nombrar. Tal vez fue vergüenza. Tal vez fue miedo. Tal vez fue solo cálculo, la comprensión de que esto había ido demasiado lejos, que esta vez habría consecuencias. Subió las escaleras. Lo oí moverse. Oí abrir un armario. Creo que estaba haciendo las maletas. Sirenas. Oí sirenas antes de oír la voz de mi padre. Pero la voz de mi padre también llegó. Quizás 4 minutos después de las sirenas, él fue el primero en entrar por la puerta. Llevaba una bolsa de médico. Mi padre no es médico. Pero mi padre, resulta, había pasado 26 años de su vida como paramédico antes de abrir la ferretería. Nunca me lo dijo. Había sido paramédico en el ejército y luego en nuestro condado, y había renunciado cuando mi madre enfermó porque ya no podía soportar ver las emergencias de otras personas. Aprendí esto en el suelo de mi propia sala con la pierna doblada de forma incorrecta, mientras mi padre me estabilizaba con las manos tranquilas de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Miró a papi. Dijo, eres la niña más valiente que he conocido. Ella dijo, hice el juego del conejo, abuelo. Él dijo, claro que sí, cariño. Claro que sí. La policía se llevó a mi esposo de la casa con esposas esa noche. Tenían la grabación del teléfono de la cocina. Tenían la declaración de papi tomada con extraordinaria dulzura por una oficial que se arrodilló a su altura y la dejó abrazar un oso de peluche del coche patrulla. Tenían las fotografías que me había tomado en el espejo del baño de arriba durante los últimos 3 años, las que me había enviado por correo electrónico a la nueva cuenta que mi padre me había dicho que creara. Tenían los extractos de la tarjeta de crédito. Tenían el borrador del acuerdo posnupcial. Tenían mucho. Mi pierna estaba rota en 2 lugares, mi tibia completamente rota y una fractura capilar en la rótula. Estuve enyesada durante 10 semanas, luego con una férula durante otras 6. Hice fisioterapia 3 veces por semana durante casi un año. Todavía cojeo un poco cuando hace frío o cuando he estado de pie demasiado tiempo. He aprendido a considerarlo una especie de medalla, un recordatorio de lo que sobreviví. Mi esposo fue acusado de agresión grave con agravantes, agresión doméstica y poner en peligro a un niño. Su empresa lo despidió en 48 horas. La amante, Renley, dio una declaración a la policía que nunca he leído porque no necesito hacerlo. Ella ya no es parte de mi historia. Durante el juicio me enteré de que él había estado planeando algo mucho peor que un divorcio. Había una nueva póliza de seguro de vida a mi nombre que había contratado el mes anterior con una prima tan grande que había activado una alerta en la compañía de seguros.
Hubo búsquedas en su computadora del trabajo que el fiscal proyectó en una pantalla en la sala del tribunal y que no repetiré aquí. Hubo una razón por la que llegó a casa temprano el 23 de diciembre. El juez lo sentenció a 12 años. Cumplirá al menos 8. Me mudé de regreso a Vermont con papi 3 meses después de que terminó el juicio. Vivimos en una pequeña granja a 15 minutos de la ferretería de mi padre. Papi tiene 7 años ahora. Tiene un conejo de verdad, uno gris suave llamado Marigold que cuida con la seriedad de un pequeño cirujano. Todavía tiene al señor Hopkins, pero ahora vive en un estante en su habitación, retirado con todos los honores. Quiero decirles 3 cosas antes de irme. La primera es para cualquiera que esté en esa casa ahora mismo. La casa con el daño por agua que sigues diciéndote que realmente no existe. Quiero que sepas que las personas que te aman ya se han dado cuenta. Están esperando que llames. Han estado esperando durante años. La llamada telefónica no es la parte más difícil. La parte más difícil es la mentira que te has estado diciendo a ti misma, la que tienes que seguir diciéndote a ti misma para quedarte. Puedes dejar la mentira. Se te permite dejar la mentira. La segunda es para las madres. Sé lo que se siente pensar que quedarse es lo mismo que proteger a tu hijo. Pensé eso durante años. Estaba equivocada. Lo más valiente que hice por mi hija fue dejar que me viera irme. Lo segundo más valiente que hice fue enseñarle un pequeño juego con un conejo de peluche para que supiera en sus huesos que sus instintos eran dignos de confianza. Los niños saben más de lo que pensamos. Honra eso. Dales una forma de actuar según lo que saben. La tercera es para mi padre. Probablemente nunca verá esto. No sabe usar muy bien Internet. Pero si alguien le lee esto alguna vez, quiero que sepa que pienso en ese susurro suyo, el que me dio en la puerta durante años y años. Si alguna vez me necesitas, llama. De día o de noche, llama. Y estaré allí antes de que el teléfono toque el gancho. Quiero que sepa que lo escuché todas las veces. Solo necesitaba creer que merecía usar ese número. Merezco usar ese número. Y tú también. Si estás escuchando esto y lo necesitas, la línea nacional de violencia doméstica es 1-800-799-7233. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra START al 88.788. Ellos están ahí. Han estado ahí todo el tiempo. Eres una persona. Mereces ser feliz. Pon el conejo en el porche. He pasado los últimos 2 años tratando de entender cómo una mujer como yo, una mujer con un título universitario, un padre que la amaba, una infancia sana en un pequeño pueblo de Vermont, terminó en el suelo de su propia sala 2 días antes de Navidad con la pierna rota en 2 lugares. Y lo que he llegado a creer es que nada de eso fue aleatorio. Cada cosa que me sucedió fue el resultado lento y silencioso de 1000 pequeñas decisiones que tomé años antes de la patada que finalmente me rompió. La primera elección fue decirme a mí misma que la atención era lo mismo que el amor. No lo es. Un hombre que te observa como mi esposo me observaba en esa cafetería en Burlington no te está amando. Te está midiendo. Lo aprendí demasiado tarde. Pero quiero que lo sepas ahora antes de que hagas el mismo intercambio que yo. La segunda elección fue la más pequeña que hice. Cada vez que levantaba la voz, cada vez que levantaba la mano, cada vez que me hacía disculparme por cosas que no había hecho, me decía a mí misma que estaba eligiendo la paz. No lo estaba. Estaba eligiendo el silencio. Y el silencio es el suelo que hace crecer a hombres como el más altos. Cada vez que me tragaba mi propia verdad, estaba regando la cosa que eventualmente iba a intentar matarme. Pero aquí está la parte que quiero que retengas porque esta es la parte que importa. La misma ley que me llevó al suelo de esa sala es la ley que me sacó de ella. Causa y efecto funcionan en ambos sentidos. La llamada telefónica que le hice a mi padre un martes por la mañana. El cuaderno que empecé el miércoles por la noche. El pequeño juego que le enseñé a mi hija con un conejo de peluche llamado señor Hopkins. Ninguna de esas cosas se sintió heroica cuando las hice. Se sintieron como actos pequeños y asustados realizados por una mujer que no sabía si era lo suficientemente fuerte. Pero fueron las semillas. Y el jueves por la noche, cuando las necesité, ya se habían convertido en lo que me salvó la vida.
Lo que quiero dejarles es esto: la fuerza no es un sentimiento. Es una serie de pequeñas decisiones tomadas antes de que sepas que las necesitarás. La sabiduría no es saber la respuesta, es estar dispuesto a hacer la pregunta: ¿estoy a salvo? ¿Soy feliz? Me estoy diciendo la verdad, incluso cuando la respuesta va a doler. Y el carácter, el verdadero carácter, es lo que mostró mi papi cuando pasó junto a su propio padre en su camisón y se acostó junto a su madre rota en el suelo. Tenía 6 años. Le habían enseñado un pequeño juego con un conejo, y en el momento que importaba, eligió el coraje sobre el miedo porque alguien en quien confiaba le había dicho suavemente que sus instintos valían la pena escuchar. Enseña eso a un niño. Enséñate eso a ti mismo. La llamada telefónica que tienes miedo de hacer hoy es el rescate que necesitarás mañana. Hazla de todos modos.